¿De qué es capaz el hombre por saber algo? La ciencia ha sido justificante de varios actos, por lo menos éticamente cuestionables, y el campo de la psicología no es la excepción. Lo siento. A lo largo de la joven historia de la psicología, se han realizado diversos experimentos que, debido a sus resultados o a sus controvertidos procesos, han quedado plasmados en la historia. Este video no se trata de un top, sino de una recopilación de experimentos que generaron un impacto de una forma u otra. Número 3. El año es 1971. Charles Manson es condenado a muerte. Sale al aire el primer sketch del Chavo del Ocho, y el profesor de psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, decide investigar el efecto psicológico de la percepción de poder. Para hacer esto, tomó prestado el sótano del departamento de psicología de la universidad y lo acondicionó para que se pareciera lo más posible a una cárcel. Además, le pagó $15 a 24 estudiantes para que formaran parte del experimento y los dividió en dos grupos de forma aleatoria, en los que se cumplirían los roles de guardia y prisionero, mientras que un investigador asistente sería el alcaide y Zimbardo el superintendente. Antes de iniciar el experimento, se les dijo a los que serían guardias que tenían prohibido cualquier tipo de violencia física y que se las tenían que ingeniar para mantener el control de los prisioneros, pues en caso de que alguno de estos escapara, se terminaría el experimento. Uniformados y equipados como guardias de verdad, Zimbardo les dio lentes que impidieran el contacto visual con los prisioneros, pues este buscaba crear en ellos una sensación de desorientación y despersonalización. Además, a diferencia de los prisioneros, los guardias cumplirían con turnos en los que podrían regresar a casa a descansar, aunque esto no impidió que algunos quisieran hacer horas extra sin recibir algún pago. Por otra parte, los prisioneros fueron vestidos solamente con batas en las que se les pondrían números con los que serían identificados, y además usarían sandalias que les resultaran incómodas. El día del experimento, todos los que cumplirían el papel de prisionero fueron arrestados por la policía de Palo Alto, quienes ayudaron en el experimento, y fueron procesados de la misma manera que un prisionero real. Rápidamente, el experimento se salió de control, y en solo 6 días de las 2 semanas que debía durar el experimento, se tuvo que interrumpir, pues los prisioneros estaban viviendo tratos claramente sádicos y humillantes. Entre los diversos castigos que tuvieron que vivir está el ser despojados de toda ropa y obligados a dormir en el suelo, negárseles el derecho a poder bañarse, hacer ejercicios forzados, negarles el alimento y ser separados entre prisioneros buenos y malos, lo que les generaba un alto nivel de estrés, pues los malos recibían los peores castigos. Zimbardo llegó a la conclusión de que las personas normalmente se comportan de acuerdo a la función social que se les asigne. Las personas con posición de poder usarán y abusarán de su autoridad, y los que son subordinados acatarán a esta. En psicología, esto es llamado atribución situacional, pues es el poder en la situación social y no la disposición personal lo que lleva a la conducta perversa. Por si te interesa, en el 2001 salió una película alemana basada en el libro The Black Box, que a su vez está inspirado en este suceso. Tiene un remake americano que salió en el 2010, y ambas películas tratan sobre un hombre que por necesidad monetaria acepta participar en un experimento donde se simula el estar en una cárcel. Si lo que quieres es ver una película que esté totalmente basada en el suceso, puedes ver El experimento de la prisión de Stanford del año 2015, donde se muestra todo lo sucedido desde su inicio hasta su abrupta conclusión. Número 2. Nos encontramos en 1932, y mientras en Estados Unidos Roosevelt era electo presidente y un hombre de bigote raro era presentado como candidato en Alemania, el psicólogo Harry Harlow pretendía estudiar en su laboratorio la teoría del apego y la privación maternal que anteriormente John Bowlby había propuesto. Sabiendo que los monos son animales que pueden desarrollar su aprendizaje como los humanos, decidió crear una colonia de macacos rhesus, pues necesitaba tener acceso a las crías para poder ver su desarrollo conforme pasaba el tiempo. El objetivo era exponer a los monos a diversas situaciones de afecto, y para esto separó a crías de monos de sus madres y los colocó en jaulas. A Harlow
no le bastó con limitarse a ver la reacción de los monos a la ausencia de sus madres, también decidió ver cómo reaccionaban con otros objetos. Un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. En las jaulas se introdujeron un biberón con alimento y un trapo. A Harlow le sorprendió que los monos mostraban más cariño al trapo que al biberón, así que decidió escalar el experimento y creó unas madres sustitutas para ellos. Una estaba hecha de alambre y tenía un biberón, y la otra simplemente estaba hecha de felpa. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. La teoría del amor condicional sugería que los monitos se quedarían con la madre que los alimentaba, pero para sorpresa de todos, la mayoría del tiempo los monitos se la pasaban cerca de la madre de felpa. La hipótesis era que los monos satisfacían su necesidad de cariño y cuidado con esta madre sustituta. Esta hipótesis se confirmó cuando al introducir algún objeto que les causaba miedo, los monitos corrían a la madre de felpa para sentirse protegidos. Now here we have a peaceful, resting baby monkey. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. También, otro grupo de monitos que habían pasado tiempo fuera de la jaula, al regresar corrían a abrazar a la madre de felpa. Este experimento, que a día de hoy sería polémico, aportó a la teoría del apego y ayudó a cambiar el enfoque de los cuidados parentales en el mundo occidental. Por ejemplo, en el 2019 se le aplicó una escala de psicopatía a personas que habían tenido un apego bien logrado y a otros con apego evitativo, teniendo como resultado una puntuación más alta en personas que no habían tenido una relación parental sana. Número 1. Son las 3 de la mañana del viernes 13 de marzo de 1964 en una calle del barrio de Queens, en Nueva York. Kitty Genovese regresa del trabajo y antes de llegar a la puerta de su hogar, se percata de un hombre extraño que la observa, así que decide acercarse a la cabina telefónica de la esquina. Pero antes de siquiera moverse, es atacada. Sus gritos se escuchan en todo el vecindario y poco a poco las luces de las casas comienzan a encenderse. El hombre se asusta y se detiene, pero las luces vuelven a apagarse y el crimen continúa durante 35 minutos. 38 personas escucharon los gritos de Kitty, pero ninguno hizo nada por ella. Es más probable que una persona reciba ayuda si se encuentra rodeada de más personas o si se encuentra con una sola persona. La mayoría pensaríamos que al estar rodeados de personas podríamos recibir ayuda con mayor facilidad, pero para los psicólogos John Darley y Viv Latane es lo contrario. Han pasado 4 años del crimen. Los psicólogos Darley y Latane recuerdan aquel trágico suceso y se preguntan ¿por qué nadie le ayudó? Para buscar una respuesta, decidieron realizar un experimento con estudiantes universitarios, en la que se les dijo que trabajarían en una discusión sobre las dificultades a las que se enfrentaban los universitarios. El experimento tendría 3 modalidades. En la primera estaría un estudiante aislado y en otra habitación se encontraría otro. En la segunda modalidad, en la otra habitación se encontrarían 2 personas y en la tercera serían 5. En todas las modalidades, el único estudiante real sería el que estaría aislado. Una vez aislados, se les decía que podían comunicarse con los demás mediante un intercomunicador. Cada uno tendría su turno para participar, por lo que sus micrófonos estarían apagados mientras tanto. Lo que los participantes no sabían era que en realidad escuchaban una grabación en la que en determinado momento la persona fingía tener un ataque epiléptico. Los investigadores realizaron 2 mediciones. La primera sería la cantidad de supuestas personas en la segunda habitación y el tiempo en que tardaban los participantes en salir a buscar ayuda. Sorprendentemente, cuando en la otra habitación supuestamente se encontraban más personas, solamente un 31% de los participantes salieron a buscar ayuda.
Esto se debía a que los participantes podían pensar que una persona más calificada para ayudar ya se encontraba en camino, mientras que cuando pensaban que se encontraban solos, el 85% de estos salió a buscar ayuda. Este fenómeno fue llamado el efecto espectador, por el cómo las personas suelen delegar la responsabilidad de ayudar cuando se encuentran con más personas. Esto puede ser por ignorancia pluralista, pues solemos utilizar el comportamiento de los demás como un criterio fiable para evaluar una situación concreta. Otra explicación puede ser la aprensión a la evaluación, pues podemos llegar a sentir miedo a ser juzgados por cómo actuamos. Sí, aunque no lo crean, en una situación de emergencia esto puede pasar. No fue la única investigación de Lattain sobre el tema. Junto a otros 145 colaboradores dejaron caer monedas durante 1497 viajes de ascensor. Un 40% de las veces que se encontraban con solo otra persona fueron ayudados, y un 20% cuando había 6 personas. Y eso es todo por hoy, perrillos. Aunque estos experimentos pueden ser un poco polémicos a día de hoy, actualmente existe un código de ética y bioética que impide, por ejemplo, el experimentar con personas sin informarles de qué va el experimento o el cómo tratar a los animales. Si les interesa este contenido, agradecería mucho que dejen su like o se suscriban. Sin más que agregar, nos vemos.